¡Ey, bestias! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Aquí estamos. Acabo que se me cae el móvil. De merendar y eso. Ahí está el cuenco vacío. Me comí bueno, tostaditas, me gusta llamarle generalmente, pero porque como generalmente me las comía desde pequeña así, rollo en plan tostadas con algo, con miel o lo que sea. Mayormente con miel me las comí desde pequeño, pero ahora lo que estoy haciendo básicamente para el volumen y tal muchas veces es que, bueno, para los que veáis probablemente mucho mis historias o simplemente veáis mis historias de Instagram, si lo estáis viendo de alguno de aquí que me veis por aquí por este vídeo, sabréis que literalmente, bueno, o sea que una vez hace no mucho dije eh, lo que hacía rollo en plan en los macronutrientes, ¿no? Es simplemente generalmente por la mañana y todo eso, primero, y mediodía hacía, bueno, sobre todo más por la mañana hacía más prote que otra cosa, y después ya lo que es básicamente el mediodía ya, bueno, hacía prote también, pero no exactamente eh, mucho, ¿sabes? O sea, donde más hacía prote era donde más hago generalmente prote es en la mañana, tengo como ese costumbre y ya después en la mediodía me hago prote también, a como unos 40 de media, 40 y pico, ¿sabes? Gramos de prote, estoy en 160 llegando, o sea, cada día teniendo que llegar a 160 mínimo y eso, bueno, mínimo y como máximo, como ese punto básicamente lo que tengo para llegar de prote, estoy en volumen limpio ahora mismo y eso, simplemente. Y ya en la merienda y en la cena entonces ya hago directamente lo que es básicamente más carbohidratos y grasas que otra cosa, ¿no? Porque es eso, o sea, básicamente cumpliendo al mismo tiempo la prote que va a llegar exacta, ¿sabes? En la cena cumpliendo más carbohidratos y grasas que otra cosa, básicamente la prote, bueno, aunque carbohidratos y grasas también cumplo lo que tengo que cumplir en cada comida, pero eso simplemente me gusta más cumplir más la prote por la mañana, así hago comidas como estas mucho más fáciles y rápidas, de solamente carbohidratos y grasas, entonces ya directamente con lo poco o sea, con, bueno, poco entre comillas, a lo mejor unos 20 y pico gramos de grasas por comida, 20 y pico de media, básicamente llegaría con la merienda y la cena a la cantidad de gramos de proteína, perdón, que hago por día, 160 ahora mismo lo he dicho. Si hago un poquito más no pasa nada, ¿sabes? De prote y tal. Pero vamos, generalmente no me suelo pasar de prote, a lo mejor me paso 2 gramos o lo que sea, pero de carbohidratos y de grasa no me suelo pasar. Si me paso un poquito no pasa nada porque no estoy haciendo mucho, estoy haciendo más o menos el mínimo y muy limpio, ¿sabes? Y, bueno, el mínimo no, me subí un poco más de calorías también porque precisamente... Me estoy tirando mucho hablando, pero me da igual. En fin, os documento aquí mi día, ya lo sabéis. Básicamente eso, que me subí más las calorías, ¿no? Básicamente porque estaba viendo que no estaba subiendo mucho de peso. La verdad estaba haciendo como un mantener peso, literalmente, con el entrenamiento más los macronutrientes que estaba haciendo en ese momento. Y lo he dicho. Y esta última semana, esta última semana, no, la semana pasada, no engordé, sino que gané 2 kilos, ¿vale? 2 kilos más. Así que está perfecto y bueno, pues está bastante bien, simplemente. Eso está muy bien, está perfecto. Hablando de esa manera, simplemente. Y, y eso, y el martes ya. Ahora mismo estoy en los martes, a menos que algún martes o lo que sea me salte y no lo haga, es pesarme básicamente a una misma hora y en ayuno. Y de hecho no bebo leche, la última vez no bebí leche, ¿sabes? Y no voy a beber más leche o, ¿sabes? Por lo menos intentarlo, pero no voy a beber leche, es simplemente cuestión de simplemente disciplina para no tener que, ¿sabes? Básicamente así tener más estabilidad, puede ser o sea, estabilidad de peso, por así decirlo, ¿sabes? Básicamente saber mejor el peso, ¿sabes? No sé hablar, se me va un poco la lengua a veces. Saber más exacto básicamente lo que es el peso, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, bestias, una vez dejado claro eso, se resumirá ahí un poco lo que es de fitness ahora mismo, como estoy y tal. Terminado la merienda, macroshake. Se me ha caído esta botella, tío, y se me iba a caer otra vez ahora al darle, pero bueno, no pasa nada, bestias. Simplemente, ¿cómo llevo el día hoy? Pues perfecto. Con Dios todo está bien, tío, ya lo sabéis, literalmente. Y es eso, ¿no? Y simplemente ahora mismo también, hoy también, de hecho,
me he ido a dar una vuelta por ahí con la bici, ha estado guay, la verdad, bastante guay la cosa, una mañanita tranquila, no había mucha gente y tal, y cosa de las 11 y pico, 12 y poco, que eran cuando estaba dando la vuelta así con la bici, y me he ido después con la bici para esa hora, básicamente a dar otra vuelta por ahí más afuera del pueblo, un poquito más afuera. Coño, vamos, cago, un bicho que tenía la espalda volador de esos, básicamente. Me he ido a dar una vuelta, lo dicho, y he sentido, o sea, en plan, he estado, o sea, en sitios más bonitos y todo eso, básicamente, tío, en serio que se me va la lengua a veces. Y eso, y nada, está bastante bien. He hecho leg day al final por ahí, hoy tenía planeado hacerlo en casa, pero, pero en serio, me paré en un sitio por ahí y vi que era muy bonito y tal, que estaba muy bonita la cosa, el ambiente, el tiempo, está soleado, tío, todo. Y el sol que hacía estaba muy bien todo y dije, bueno, me paro por aquí y ya está, ¿sabes lo que te digo? Y, o sea, me paro, me refiero, me paré, pero dije después, voy a hacer la ronda aquí, ¿sabes? En vez de en mi casa, tío. Digo, paso, tío, de ir a la casa, siempre la hago en la casa, la ronda de leg generalmente. El pool generalmente lo hago, el pool day, tengo ahora mismo push day, pull day, leg day. El push day lo puedo hacer en cualquier sitio en el que tenga precisamente una barra y algo en lo que apoyarme y hacer fondos. Que vamos, prefiero o tener mínimo una portería o dos barras, ¿sabes? Como las que tengo aquí en esta casa, que está en la casa de mis abuelos. Dos barras medianas, así con las que puedo básicamente, o sea, medianas, más altas me refiero, ¿sabes? Pero porque ahora mismo estoy sentado, pero para que me entendáis, ¿sabes? Más altas, ¿sabes? Medianas, básicamente, y no son ni grandes ni pequeñas, y con esas puedo hacer básicamente fondos, aunque sea entrelazando las piernas, ¿sabes? En plan, ¿sabes? Pero puedo hacer fondo igual, y con que puedo hacer fondos, hermano, con unas barras de esas o lo que sea, ya puedo hacer el push day realmente, ¿sabes? Porque son como un push day largo mío, son 6 ejercicios creo que eran. Sí, fondos, flexiones de pino, flexiones normales, tríceps, rollo en plan, como no sé cómo se llama este ejercicio, pero básicamente como en plan, pum, pum, ¿sabes? Pum, pum, no sé si me entendéis, hermano. Bueno, ponemos un ejemplo, imagínate, te agarras aquí a un bicho o lo que sea y haces, pum, pum, pum. Pues imagínate que esta es una barra, ¿no? Entonces lo haces, pero básicamente pasas el codo, la cabeza, todo para allá, ¿sabes? Básicamente, entonces, ese ejercicio, he dicho ya 4 con ese ejercicio. Y, y después será uno que es para hombros, así también, que básicamente apoya en algo deslizante. Para los que veáis mi historia de Instagram, si lo veis alguno aquí que estáis viendo esto, habréis visto para este momento, claro, en el que estoy haciendo este vídeo, un poco, básicamente para esta época en la que estoy haciendo este vídeo. No sé si en el futuro, no sé, bueno, supongo que lo seguiré haciendo. He visto resultadillos ya, bueno, resultados, la verdad estoy viendo bastante. Y sí, bastante, básicamente. Y es eso, pero un ejercicio básicamente en el que hago así, o sea, en plan del lizo, no sé qué. Y ese es otro que es para hombro, lateral de hombro. Y el sexto ejercicio es uno de abdomen y deltoides, no sé si era posterior o algo, pero básicamente el del deltoides de atrás, la parte de atrás del hombro, básicamente. Y abdomen, lo he dicho, o sea, ese ejercicio es para eso, la parte de atrás del hombro y el abdomen. Y bueno, eso es mi push day. Y el leg day lo puedo hacer en cualquier sitio, literalmente. ¿Sabes? El que tengo de momento. Estoy pensando últimamente en meterme algún ejercicio más, pero sin prisa, ahora mismo está bien. También los dos ejercicios que tengo de leg son dos nada más, pero me reviento bastante, oye. Y me tiro una horilla así para hacerlo más o menos. Bueno, hoy ha sido como 50 minutos, 40 y pico, no sé. Más o menos, básicamente. Y eso está bastante bien, lo he dicho, me revienta bastante y he notado buen mejora física, sobre todo en los gemelos, por ese ejercicio, que ese es uno de ellos, y en los cuádriceps, pero lo he dicho, es solo de cuádriceps y de gemelos. Me tendré que meter algo más para la parte trasera esta de la pierna, no sé cómo se llama, pero bueno. De igual manera está bien, ¿sabes? Nos amamos y... O sea, en plan, me refiero... Voy a dejar de decir esa frase porque me he dado cuenta que no te...
realmente la decía un poco sin sentido antes, pero bueno, en fin. Básicamente que está bien, estamos en forma, así que let's go, ¿sabéis? Y nada, si os tengo que contar básicamente sobre cómo estoy últimamente, pues simplemente conectando más con Dios, redescubriendo más cosas de yo cuando rollo en plan siendo más un niño, simplemente bestia, estando cada vez más con el Espíritu Santo guiándome, ¿sabes? Eso significa paz, eso significa ser más un niño, lo he dicho, ser más tú mismo, como cuando eras un niño, literalmente que te la pelaba absolutamente todo y eras más tú mismo que nunca, ¿sabes? Porque es precisamente como te ha hecho Dios, entonces has venido al mundo siendo un niño, entonces es como has venido, ¿sabes? Básicamente como te ha hecho Dios, entonces Dios no va a hacer algo imperfecto, ¿sabes? Dios es todo lo que hace perfecto, evidentemente es Dios, ¿sabes? Entonces, pues es eso simplemente y cada vez eso, siendo más un niño. Hoy he leído varias veces, de hecho, en Mateo y en Marcos de la Biblia, Mateo 18, ojo, Mateo 18 del 1 al 5, un versículo 1 al 5. Mateo 18, 1, 5, básicamente. Ahí me he quedado con ello. Dice Jesús básicamente, no me acuerdo exactamente los 5 versículos, pero sí, básicamente si os tengo que hacer un resumen, es básicamente lo que dice Jesús ahí es, en verdad os digo que quien no se convierta en un niño, no se convierta en un niño como, o sea, porque, sí, mira, los discípulos precisamente le preguntaron, sus 12 discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dijo, el mayor o sea, y él dice la Biblia que puso, o sea, que él cogió a un niño, lo puso en medio y después, otro versículo dice, o sea, perdón, él sigue diciendo, dice, en verdad os digo que quien no se convierta en un niño, ¿sabes? No entrará en el reino de los cielos, ¿sabes? O sea, es como, eso, ¿sabes? Y dice después, básicamente sigue con ello y dice también, que no me acuerdo exactamente de los versículos, pero lo he dicho, Mateo 18, 1, 5, pero básicamente dice también, quien no acoja a un niño de estos en mi nombre, ¿sabes? No sé qué seguía, pero bueno, básicamente que Jesús habla un montón de los niños y dice que básicamente tenemos que ser niños y convertirnos de nuevo en niños, ¿sabes? Ser de nuevo niños y bestias, si Jesús lo dice, será por algo, ¿no? O sea, brother, es literalmente el mensajero que mandó, o sea, el mensajero no, perdón, la salvación directamente, ¿sabes? El Salvador, nuestro Salvador, ¿sabéis? De absolutamente todos los humanos que estamos aquí en la Tierra, de todo el mundo, tío. Todos nosotros, ¿sabéis? Entonces es eso al fin y al cabo y pues nada, siendo más un niño, conectándome más con Dios, lo dicho. Y descubriendo cosas nuevas, tío. El Espíritu Santo me está guiando, es el Paracleto, como dice Jesús, lo dice también en la Biblia. El Espíritu Santo, cuando ese se sacrificó, pudimos nosotros tener de nuevo el Espíritu Santo que perdieron. Uy, perdón si habéis escuchado eso. Bueno, no pasa nada. Perdón, fuera que. Bueno, no sé si no pasa nada, creo yo, es natural, pero en fin. No sé si lo habéis escuchado. En fin, seguimos, ¿no? Fuera coña. Que nada, lo perdieron Adán y Eva, el Espíritu Santo, cuando mordieron la manzana, ¿sabes? Que básicamente es el Espíritu de Dios que te guía, te guía siempre por el buen camino, tomando las decisiones correctas, ¿sabes? Simplemente te guía por el buen camino, el Paracleto, ¿sabes? El que te guía todo, absolutamente todo. He aprendido justamente hoy en una mentoría que he tenido con mi mentor espiritual Fervera, que eso es otra cosa que os iba a decir antes, porque se me ha olvidado, yéndome, explicando más por lo que he tenido esta mañana de leg day y todo eso, ¿sabes? De que me he parado por ahí en un sitio bonito a hacer el leg day. Pero bueno, en fin, eso simplemente, nada, Jesús eso dice también. Bueno, básicamente sí se sacrificó por nosotros para darnos el Espíritu Santo y que nos pudiese guiar por el camino correcto y tener una relación de nuevo con Dios. Y eso es increíble, bestia. No quiero hablar mucho del tema porque tampoco sé mucho del tema, ¿sabes? Pero básicamente Jesús se sacrificó y, y eso, o sea, por nosotros sí nos dio el Espíritu Santo y ese es el que nos guía.
Literal, el Espíritu de Dios. Y es una locura. Y podemos acercarnos también más a Dios gracias a Él, evidentemente. Es una locura. Gracias a Jesús, gracias al Espíritu Santo. Es una locura. ¿Sabes? Y nada, eso. Y hoy he tenido una mentoría con Ferreira. Y mi mentor espiritual, básicamente. Y una pasada, ¿sabéis? Pues aprendiendo más sobre estas cosas también, sobre todo por eso también. Sobre el Espíritu Santo, de todo eso que he aprendido también, más que nada se me ha quedado de... Más que nada, ahora mismo tengo en la cabeza más que nada lo que le he dicho de si el Espíritu Santo, o sea, le pregunto una cosa y he aprendido básicamente de lo que la pregunta que le he hecho, que ha sido básicamente de si el Espíritu Santo, resumido, ¿sabes? Si el Espíritu Santo te guía en absolutamente todo, y me ha dicho que sí, en absolutamente todo, ¿sabes? En absolutamente todo. En absolutamente todo, ¿sabéis? Entonces es una locura porque eso es lo que yo estaba experimentando precisamente últimamente. Bueno, últimamente es como este tiempo, hace bastante tiempecillo ya, un tiempecillo ya. Y es una pasada, ¿sabéis? Porque yo precisamente, como le he explicado a él, ¿sabéis? En la llamada grupal de la sala, digo, con las bestias que hay literalmente también. Es una locura, tío, literalmente. Le he dicho, tío, es que claro, como en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sabes? Que tenía yo antes, o sea, en plan, ahora me quedan, a veces dudo, ¿sabes? De si realmente es precisamente, eh, porque claro, yo escucho como una voz, ¿sabes? Todo el rato guiándome, o sea, no una voz, sino el Espíritu simplemente santo guiándome por en absolutamente cada mínima acción que hago en mi día a día, hermano, ¿sabes? Y claro, digo, tío, no sé si es obsesión, hermano, que estoy teniendo, ¿sabes? Simplemente por ejemplo, como sensaciones parecidas a las que tenía, porque son un poquito, bueno, parecidas no, pero simplemente es como que me confunden como que me guíe siempre, ¿sabes? No sé si es que precisamente ¿sabes? Cosas de, como básicamente como explicaros, como frutos que quedaron, como él me ha explicado de hecho, que es que como que arranqué la raíz de ese trastorno obsesivo compulsivo y quedan esos frutos básicamente que me confunden, ¿sabes? Que pero no tienen raíz de donde alimentarse, entonces yo lo voy a ir eliminando, ¿sabes? Poco a poco, gracias al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús, literalmente, a papá Dios, a Jesús, literal. Pues eso no es simplemente no sabía si era duda o yo qué sé, ¿sabes? Pero me ha dicho, no, tío, no, Sergio, es precisamente, o sea, si tú notas que es obsesión, ¿sabes? Lo paras, ¿sabes? Y tal, o sea, si tú notas que es obsesión, pues precisamente paras y meditas y todo eso, pero realmente el Espíritu Santo te guía en absolutamente toda acción. Entonces yo ya, o sea, y claro, me ha dado una clave para identificarlo y es que tienes paz, ¿sabes? Cuando te está guiando el Espíritu Santo tienes paz, ¿sabes? No obsesión, ni estás persiguiendo algo, ni tienes obsesión, ni nada te controla básicamente. Entonces simplemente he podido identificar que era el Espíritu Santo, hermano, ¿sabes? Hay otras ocasiones en las que el diablo te intenta engañar, entonces sí es obsesión, pero eso lo notas, tío, lo notas o sea, tú lo notas simplemente, ¿sabes lo que te digo? Si es obsesión o no, si te está controlando o no puedes dejar de hacerlo realmente, es obsesión, tío, simplemente, ¿sabes? O sea, si es que si te está controlando simplemente no puedes dejar de hacerlo de verdad, es obsesión, ¿sabes? O sea, simplemente así y nada, y simplemente si el... Pero simplemente si tú, o sea, tú literal, lo que estoy aprendiendo últimamente es que si tú tienes fe de verdad, vas a saber identificar absolutamente todo, ¿sabes? El Espíritu Santo, o sea, la voz del Espíritu Santo y absolutamente todo, hermano, ¿sabes? Si tienes fe y no dudas, si tienes fe, o sea, no vas a dudar, si tienes fe no vas a precisamente hablar, ni cuestionar, ni a preguntarte, no, esto es el Espíritu Santo, o tal vez no, no, no. Si tienes fe de verdad vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, literalmente. Lo que pasa es que la gente se cuestiona o se hace dudas o no sé qué, tal y como me pasa y me ha pasado a mí, por ejemplo, hoy, hace un rato, hermano, ¿sabes? Precisamente porque no tenemos fe en ese momento, entonces tenemos que focalizarnos en tener fe 24/7, 365, al 100 del 100 todo el día, monitoreando pensamientos y emociones, como he aprendido con mi mentor espiritual Ferreira, que es una de las cosas
súper grandes y buenas, increíbles, que me ha ayudado, que he aprendido con él precisamente. Monitoreando 24/7, 365, al 100%, monitoreando pensamientos y emociones precisamente para identificar ese tipo de cosas, ¿sabes? En esos momentos de lo que estamos dudando, de los que no estamos teniendo fe, y precisamente cambiarlos por los pensamientos de la Biblia también, ¿sabes? Eso depende ya de la situación de cada uno, pero simplemente tener fe, ¿sabes? Y para poder precisamente escuchar esa voz, ¿no? Y del Espíritu Santo y identificar, gracias a él precisamente, esos pensamientos y esas emociones y echarlas fuera, ¿sabes? En cuanto los identifiquemos. Esa es la cosa, bestias. Y nada, si este vídeo ha sido un poquito de resumen, bueno, 20 minutos, 20 y pico, 20 con y pico, bueno, en fin, ya me entendéis. Ha sido un poquito de resumen de básicamente lo que es mi día y mi yo ahora mismo, ¿sabes? De lo que soy y cómo estoy. Y nada, bestias, ha sido un placer charlar aquí con vosotros. Para los que hayáis visto el vídeo entero, una locura, 20 y pico, 21 minutos aquí hablando con vosotros. Y nada, darle caña al 100 del 100, 24/7, 365 días al año. Darle caña, 24/7, 365, al 100 del 100. Let's go. Vamos a por ello. Meditación, oración y Biblia. Poner a Dios siempre de primero. En vuestro día y en todas vuestras acciones. Tener fe. Eso es lo que he aprendido últimamente más que nada. Literal. Let's go.